Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a iniciar ahora una media hora de enseñanza de teología. Vamos a ver Teología 1, capítulo 1. Estamos con la existencia de Dios y hemos visto ya en este capítulo la letra A a propósito de la teología. B, diversas formas de estudio. C, la existencia de Dios. También pudimos ver la letra D, formas de negación de la existencia de Dios. Y en este título, forma de negación de la existencia de Dios, vimos punto 1, la absoluta negación. Después vimos punto 2, formación del ateísmo. Luego vimos, lo último, punto 3, espíritu de la humanidad, y en esto nos habíamos explayado un poco con respecto a esto tan significativo para usar este título con respecto a lo que vivimos en este tiempo y a dónde vamos con este tiempo y con estas circunstancias y con esta mentalidad del siglo XXI. Espíritu de la humanidad. Pero creo que lo habíamos no agotado a esto, pero habíamos visto una especie de síntesis muy ajustada a lo que viene, en donde nosotros los cristianos no tenemos nada que ver en esta carrera loca de encontrar un asidero para justificar lo que nos rodea por todas partes y que vemos que como un vértigo, que algo que corre imparable y nos empuja a nosotros también, nos desestabiliza, y así solemos estar pensando que los principios de la Escritura ya son obsoletos, que quedan como en el pasado irrecuperable, y que nosotros en el presente nos sentimos totalmente desvalidos ante el gran asombro de los que viven esta corriente nueva de la humanidad. Como si fuera que todo este contexto está bajo un espíritu llamado de la humanidad, que es el hombre hacia su perfección. Esto lo vimos, ¿no?, la última clase, y es justamente lo que hace que nosotros nos sintamos corriendo para otro lado. Por esto tenemos que tener claridad en este principio para saber defender este aspecto, que para nosotros el espíritu de la humanidad ya fue hace 2000 años. El espíritu de la humanidad, que es el Espíritu Santo de Dios, hizo posible que Jesús se encarnara. Y cuando Él ha venido a nosotros en el tiempo que sea, vino a nosotros y se manifiesta dentro nuestro como un espíritu humano que condice con nuestra naturaleza humana y nos da a probar y nos da a conocer aquello que es el verdadero espíritu de la humanidad. Y era el Hijo de Dios hecho hombre, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el mundo que no conoce la verdad y está engañado, todavía va por un camino también con la misma búsqueda, que haya en un momento dado un espíritu, el espíritu de la humanidad, que se concrete. ¿Qué te consuela el espíritu de Cristo, la humanidad perfecta? Que el espíritu de Cristo en mí está haciendo cada vez más un aumento de voltaje de luz, más watt. Entonces, nosotros alumbramos con esa luz y con la luz de la verdad, y nos gozamos solamente en la experiencia
de este espíritu de la humanidad que ya sucedió y que nos transforma por dentro. El mundo está muerto, pero corren hacia encontrarse con ese espíritu de la humanidad que les va a traer vida, y esa es la reencarnación del anticristo. Habíamos hablado de esto. Por lo tanto, ellos tienen la esperanza de que son simples eslabones en la historia de ese espíritu de la humanidad que va hacia un final como meta, en donde va a aparecer aquel que va a asumir encarnación y va a ser el que va a poder penetrar todas las vidas de la historia humana. Y las va a penetrar aunque ya se hayan muerto las personas. El espíritu de esas personas ya le pertenece a él, porque no han creído en el Hijo de Dios para ser salvos. Así que esto sí, esta textura, esta estructura de pensamiento nos hace tener paz y decir, sigan su curso, que nosotros ya recibimos al espíritu de la humanidad. Y por las dudas se lo aclaro, Jesús tiene naturaleza humana por la eternidad. Y Jesús tiene naturaleza divina por la eternidad. Por lo tanto, su persona es la persona del hombre Dios. Eso es lo que Satanás está mintiendo y que va a suceder. Y le promete al mundo que a través de todo lo que él le facilita para vivir bien, para desplegarse en sus carnalidades y en su concupiscencia, van a lograr un día. Y que antes de morirse habrán cumplido el deber de pertenecer a esa cadena del espíritu de la humanidad que no sabemos cuándo se termina, siendo eslabones de esa historia. Así que esto lo dejamos así. Hay mucho más para hablar porque es un presente. Tiene mucho más aspectos en nuestro presente como cristianos. Y entonces tenemos a un Cristo viviente, humano, y que tiene el espíritu de la humanidad. Ellos, por el engaño del diablo, no pudieron descubrir nunca que el espíritu de la humanidad es Cristo. Por eso andan todavía tanteando, sin saber a dónde van, creyendo que está todo bien como viven. Pero están, como dice el apóstol Juan, todo el mundo está bajo el maligno. El mundo, no la iglesia. El mundo está bajo el maligno. La iglesia está destinada a la gloria y el mundo está destinado a juicio y condenación. Estas cosas como cristianos las tenemos que tener muy claras para poder resistir a los dardos del maligno, que nos quiere encantar con la propia mentira que le da a todos. También hace incursiones en las filas del ejército del espíritu de la humanidad, que es Cristo vivo en la iglesia. El diablo tienta a la iglesia y la opaca y busca apagarla en esta vitalidad que le da la concreción después de 2000 años de que el espíritu de la humanidad, que es Cristo para nosotros, está vivo y es vigente en nosotros. Y somos una especie de eslabón en el gran cuerpo viviente que es la iglesia, cuya cabeza, Primera de Corintios, Efesios, en Efesios lo fue puesto como cabeza de la iglesia. Esto es maravilloso y tiene el respaldo bíblico que necesitamos para hoy, para este tiempo. Terminamos con esto del espíritu de la humanidad y vamos al número 4, el panteísmo. Otra postura que para nosotros los cristianos, que tenemos el orden perfecto de Dios interviniendo y alumbrándonos el entendimiento por su gracia, comprendemos que
tenemos que tener solo compasión de los que se abrazan a este idealismo y a estas teorías, pretendidas filosofías que no son otra cosa que espejismos en la mente humana. Panteísmo también es otra teoría, dice acá, que nos deja sin el ser personal. Hasta ahora hemos hablado de Dios como un ser que se puede comunicar conmigo y que puede manifestarse como una relación personal. Nosotros los cristianos no nos relacionamos con entes, no nos relacionamos con los muertos. La Escritura nos habla de que los muertos no vuelven a este mundo, no vuelven a la vida. Pero sí, el enemigo de Dios en este mundo, príncipe de las tinieblas, se encarga de hacerte creer que ahora puedes hablar con tu madre, con tu padre, con tu hijo, con tu abuela o con quien sea. Nosotros creemos que el único que tiene posibilidades de entablar una relación con los seres vivos, como yo y como vos, es aquel que murió, venció la muerte, resucitó, venciendo la muerte, y ahora se manifestó después de eso durante 40 días y 40 noches a todos sus seguidores. Y les dijo, quédense en Jerusalén porque van a ser llenos del Espíritu Santo. Aquel Espíritu de la humanidad de Cristo que iba a venir e iba a cambiar todo, iba a alumbrar, como tienes que estar tú, mi hermano, alumbrado en este tiempo para poder sobrellevar lo que vive el mundo. La gran vorágine de desastre del mundo solo la podemos mirar a distancia si estamos conscientes a quién hemos conocido y quién es en forma permanente para nosotros día y noche. También entonces día y noche somos un eslabón de esa obra que está haciendo el Padre a través de su Hijo Jesús en nosotros. Después de esto que viene Él a juzgar al mundo y a llevarse a su iglesia. Si ya hemos muerto en este mundo, hemos dormido, como dice la Biblia, ya estamos con Él. Y si no, y así vendremos con Él. Y si, como dice el apóstol Pablo, si todavía estamos en esta tierra, viviendo como hoy, como mañana, no sé, ¿qué va a pasar? Seremos transformados en el aire para estar con Él por la eternidad. Somos muy revolucionarios y el mundo nos cree atrasados. El mundo, porque el mundo es soberbia y es toda una especie de ideología fantasma que se apodera de la mente humana y le domina y le gobierna complacientemente, porque el diablo tiene muchas cosas para dar y ofrecer a los que quieran seguirle. Camino ancho. Jesús dijo, al lado de ustedes hay otro camino, Es un camino ancho que va hacia abajo, a la perdición. Pero ustedes han sido escogidos para caminar en el camino angosto. Mi yugo no es pesado. Mi yugo, mi carga es liviana. No teman, yo estoy con ustedes. Estamos como sepultados en esta inmundicia del mundo actual, pero Él está con nosotros. Esto es lo grande, comprenderlo, vivirlo, verlo. Pídale al Señor que le haga ver esto, para que usted mire y vea. Ese es el mundo que va. Yo no pertenezco al mundo. Que pueda decir eso. Yo soy de otra dimensión, que la conozco, la vivo y permanezco en ella. La dimensión de aquel que es el espíritu de la humanidad, el verdadero, el que dijo yo soy la verdad, el camino, la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. Maravilloso. Ateísmo ahora. Dice, también hay otra teoría, es otra teoría que nos deja sin el ser personal.
¿Qué significa? Ya Dios es el centro de toda nuestra charla, Dios. Dios no es un ser personal. Y esta teoría es la que se llama la expansión de Dios. Dios se dispersó. O sea que el hombre piensa, ¿y qué es Dios? Y Dios es una idea, es un pensamiento difuso. Está como ocurrido. Extiendo mis manos y toco a Dios en todas partes. Me voy al jardín y toco las plantas y las flores y estoy en contacto con Dios, estoy tocando a Dios. Miren a lo que lleva la mente humana. Pantos en griego es todo. Pan es todo, teos es Dios, panteísmo. ¿Qué significa? Todas las cosas son Dios. Todo lo que nos rodea son Dios o es Dios. Así que nosotros estamos metidos en Dios y Dios es multiplicidad de cosas. Es lo más indigno que puede pensar un ser humano. Lo más indigno. ¿Por qué? Porque ni siquiera puede aceptar su propia realidad. Y cuando se mira al espejo se ve maravilloso, poderoso. Aquel que invenciblemente va a ir al frente a dar su vida por alguien, como sea. Pero ¿qué le pasa? Resulta que está reconociendo que todo es Dios. Y de pronto está adorando una tabla. O de pronto está adorando a gusto y piacere. Está adorando un árbol. Está adorando una ilusión. Está inclinándose ante algo que imagina. Porque todo es Dios. Panteísmo. Esta es la idea de los panteístas. Que creen en Dios. Pero este es su Dios. Ellos están como inmersos en la naturaleza, ¿no? Y el ser humano, que es concebido como cualquier animal, a través de lo que alguien inventó para que se multipliquen. Toda una cuestión de facilismo. Ese ser de pronto despierta a cierta edad, se pregunta, ¿qué es Dios? Y Dios es todo lo que me rodea. Y yo también metido en eso. Así que en una ciudad todos van para acá, otros vienen para acá. Hay una mezcla de gente que va y viene por las veredas, por las calles, por las avenidas. Gente. Todo eso es Dios. Dios, en el pensamiento humano, todo eso es divino. Por alguna causa es imperfecto y está en un camino así de complicaciones, pero se va a ir perfeccionando. Casi que se toca un poco con el espíritu de la humanidad. Se va a ir perfeccionando. Yo tengo que limitarme a creer que todo anda bien y que todo es Dios y que de alguna manera Dios no puede ser superior, porque si fuera superior no tendría tantos fracasos y problemas en sí mismo. Así que esto de que todo es Dios tiene una falencia de la imperfección y le quita los atributos que nosotros hemos comprendido que tiene Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? La perfección. Por eso que nosotros somos como seres caídos y no podemos pretender ser en Él desde ahora. Fíjense, esto es justamente porque no tiene la luz de Cristo. Todo el que se declare panteísta no tiene la luz de Cristo. Nosotros seríamos también como una idea, una ideología interesante. Sí, yo soy panteísta. Yo, panteos, ¿no? Todo es Dios para mí, todo es Dios. La vida, la fuerza, todo lo que siento, mis sentires, todo está en Dios, alegría, gozo, espectacular, todo bien. Y de pronto digo, ¿no? ¿Y esto? Qué imperfecto que es Dios. El crimen, la muerte, todo lo que es violación, lo que es una guerra. El drama de una mente humana que deja de ser humana porque las cosas que dice y que hace son nefastas.
desastrosas y que demuestra tanto egoísmo, tanta soberbia, que esa persona se cree o la reina de la humanidad o el Dios de la humanidad. En realidad está bajo el espíritu de la humanidad que le lleva hacia la meta final. ¿Y qué es? La consolidación de apoyo que tiene cada persona a ese Dios, a ese ser que un día va a tomar cuerpo. Eso dice la Escritura de la encarnación del anticristo. El panteísmo es deshonorable. ¿Por qué? Porque yo personalmente no podría aceptar nunca tener adoración a un pedazo de yeso, a un palo, a una imagen, a un símbolo. Yo no podría adorar eso. Entonces, porque mi concepción de mí mismo, si bien es sujeta a algo superior que tendría que conocer, y lo he conocido, que es el espíritu de la humanidad, bajo la verdad que es Cristo, y lo otro es, ¿cómo hago para considerar, siendo yo de un nivel, adorar algo que es inferior a mi propia mente humana? Las cosas. Entonces, todo es las cosas. Es Dios, no condice. Por lo tanto, Dios no puede ser que se le tenga como una teoría filosófica o religiosa de panteísmo. Todo es Dios, no te hagas problema. Dios es impersonal. La naturaleza, todo, el Big Bang, todo eso es un Dios que se mueve a su antojo y que le va mal y le va bien como al ser humano. Hay estupideces que llevan al hombre a perder su sentido común y su sentido de la normalidad. Así que entonces, el panteísmo declara que todo es Dios, es decir, confunde lo finito y lo infinito. Se mezclan en una sola sustancia. Y nosotros sabemos lo que es sustancia. Sustancia, a ver, tomemos algo. Todas las cosas en sí mismas tienen una sustancia, tienen una esencia y una sustancia. La esencia es que lo calificamos, esto es. Sustancia, decimos, este tiene algo que es subyacente, lo sustenta. Y esa sustancia entonces es la unión de la esencia con la existencia. O sea que existe. Decimos que tiene existencia. Y decimos que tiene esencia. De ser es. Miramos el objeto y decimos, esto es. Esto, por lo tanto, existe. Y por lo tanto, está sustentado. Si no, dejaría de ser. ¿Quién lo sustenta? La forma, no. Porque la forma es lo que vemos. Tiene una sustancia en sí mismo. Las sustancias no se confunden. Las sustancias tienen una categoría. Por lo tanto, una cosa es mi naturaleza humana y otra cosa es mi naturaleza divina. Nosotros no tenemos naturaleza divina, pero en 2 de Pedro nos dice con mucha claridad que Dios ha querido a nosotros, los que hemos creído en su Hijo, elevarnos a un nivel de participar en su naturaleza divina. Vaya y búsquelo y véalo. Esto es algo grandioso. O sea que nosotros, esa naturaleza divina que estamos participando por la fe en Jesús, de pronto la tenemos como una definición de sustancia. Y también vemos las demás sustancias que son todas criaturas, desde el Sol, la Luna y las galaxias. Todas son sustancias materiales, finitas. Finitas, ¿qué quiere decir?
que son creadas, infinitas que no son creados. Satanás creyó que tenía sustancia infinita, se rebeló contra el trono de Dios y cayó como un rayo en los lugares bajos de muerte y de oscuridad. Fíjense ustedes, entonces, no confundamos las sustancias. Hay sustancias que son de una naturaleza espiritual, la cual nosotros estamos relacionándonos con el Señor constantemente y tenemos participación de quién es Él por su manifestación en nuestro espíritu, que hemos nacido de nuevo, que somos seres en apariencia igual que todos los demás. Todo el mundo nos ve como que somos de ellos, pero de pronto, en tu decisión y en tu experiencia de que no eres uno más en la tierra, decides confesar tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Soy un hijo de Dios, el Dios infinito. La gente se queda. Yo creo que el único hijo de Dios es Jesucristo, te va a decir. No, yo también, porque yo tengo el espíritu y la mente de Cristo. La mente de Cristo me fue dada como un regalo y por eso tengo ahora participación en la sustancia divina o naturaleza divina. ¿Vieron? Toda esta explicación la tenemos que tener con mucha claridad para saber explicar muchas cosas que necesitamos. Porque el mundo nos aprieta con su avance, nos aprieta con su filosofía, nos aprieta con sus innovaciones, nos aprieta también con las perspectivas que ya antes de que sean realidad, ya las presentan como grandes descubrimientos y todavía no han encontrado la llave de que esto sea así. Y estábamos al final del capítulo de la letra D, en cuanto que hablamos de esto, panteísmo. No puedo yo tener una sustancia unificada entre mi persona y la materia. Un palo es un palo, yo no soy un palo. Un perro es un perro, yo no soy un perro. Y usted tampoco. No confundamos las sustancias de lo finito y de lo infinito. Y en cuanto a Dios se refiere. Por lo cual se puede llegar a por ese camino a la idolatría necia, ridícula, estúpida. El poder adorar o ponerse a adorar algo que no tiene inteligencia ni voluntad. Entonces yo es como que me bajo en mi nivel y me hago como un animal para adorar lo que es menos que un animal, la naturaleza en sí misma. Y aquí terminaríamos entonces el número 5 de la letra D. Y vamos a continuar explicando estos temas, estos puntos, porque son vitales para en nuestro aprendizaje tener claridad y aprender a cómo tenemos que vivir conociendo lo teológico, o sea, toda aquella lógica que viene y que está insertada en nuestra propia manera de pensar, porque el Espíritu Santo es el que nos ha dado y ha abierto este conocimiento para que nosotros nos entusiasmemos y lleguemos a ser hombres y mujeres espirituales, dignos de pertenecer al cuerpo místico de Cristo en la tierra, la iglesia del Señor. Que el Señor te bendiga.